En la quietud de la noche, hermano, hermana, cuando el mundo calla y las sombras se alargan, ¿te has encontrado alguna vez con los ojos abiertos en la oscuridad, con una mente que no descansa, un carrusel de preocupaciones, preguntas, anhelos? ¿Has sentido esa compañera silenciosa, la soledad, que a veces se sienta al borde de tu cama en las horas de insomnio, haciéndote preguntar por qué el dulce alivio del sueño parece esquivarte? Ahora, detente un instante conmigo, y si esas noches en vela, esas horas de inquietud, no fueran simplemente un fallo en el ritmo de tu cuerpo, ni mucho menos un castigo, y si fueran en realidad un umbral secreto, un espacio sagrado, elegido delicadamente por Dios mismo, para susurrarte al corazón, para compartir contigo misterios y consuelos que el bullicio del día a menudo ahoga. Imagina esto: Jesús, nuestro Salvador, aquel que conoce cada lágrima y cada suspiro en la oscuridad, tiene un propósito amoroso y redentor tejido incluso en tus noches más difíciles. Un propósito que al descubrirlo, tiene el poder de iluminar tu camino y transformar tu vida de formas que apenas puedes concebir. Ese insomnio, esa aparente fisura en tu paz, puede convertirse en un campo de encuentro divino, donde las voces del temor y la ansiedad son acalladas por la voz tierna y poderosa de nuestro Señor. ¿Alguna vez has notado cómo las mayores revelaciones, las decisiones que marcaron la historia de la fe, a menudo germinaron en el silencio de la noche, en la soledad de la madrugada? ¿Por qué el propio Jesús buscaba esos momentos nocturnos para una conexión íntima con el Padre? En este tiempo que vamos a compartir, correremos juntos el velo para descubrir un secreto que puede cambiarlo todo. Jesús no es un mero espectador de tus batallas nocturnas. No, Él interviene activamente en medio de ellas. Aprenderás cómo tu cansancio puede ser la puerta a un descanso espiritual más profundo, tu angustia el catalizador de un propósito renovado, y tus noches de incertidumbre el escenario de encuentros divinos llenos de su luz. Pero escucha con atención, porque hay una llave maestra, una verdad esencial que desbloquea gran parte de esta bendición, y la encontraremos casi al final de nuestro recorrido, en la penúltima enseñanza. Es algo crucial que puede cambiar radicalmente tu perspectiva. Por eso, te animo de corazón a que te quedes conmigo hasta el último minuto. Y ahora mismo, te invito a hacer algo poderoso, una declaración de fe que resuene en la eternidad. Escribe aquí abajo, en los comentarios, estas palabras llenas de esperanza: Jesús es mi descanso. Hazlo con fe, proclamando que tu paz verdadera no depende de las horas de sueño, sino de su presencia viva en ti. Al hacerlo, no solo fortaleces tu propio espíritu, sino que ayudas a que este mensaje vital llegue a otros corazones que quizás ahora mismo están buscando desesperadamente esta misma palabra en su propia noche. Regálale un me gusta a este mensaje. Cada me gusta es como encender una pequeña lámpara en la oscuridad, una señal para que esta esperanza alcance a alguien que lucha en silencio, sin saber que Jesús es su refugio y fortaleza. Muchos encuentran en estos mensajes su iglesia virtual, un manantial en el desierto espiritual. Si este contenido es de bendición para ti, suscríbete y acompáñame en este viaje hasta el final. Prepárate, abre tu corazón y tu mente, porque la respuesta que quizás llevas tanto tiempo buscando podría estar a punto de ser revelada. Iniciemos juntos esta travesía de fe. La noche, con su oscuridad inherente, a menudo intensifica nuestros miedos y preocupaciones. La incertidumbre
parece crecer al amparo de las sombras. Pero existe una escena en la vida de Jesús que nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre la paz en medio de la adversidad nocturna. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza interna inquebrantable en Dios. El Segeve Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 37 y 38, pinta un cuadro dramático. Una barca en medio del mar de Galilea es azotada por una gran tempestad de viento. Las olas son tan violentas que comienzan a llenar la embarcación. El pánico se apodera de los discípulos, hombres acostumbrados al mar, pero que ahora temen por sus vidas. Y en medio de este caos aterrador, ¿dónde está Jesús? La Escritura nos dice, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Imagina la escena: viento aullante, olas rompiendo, la barca a punto de zozobrar, gritos de miedo y Jesús durmiendo plácidamente. ¿Cómo es posible? Los discípulos, incrédulos y angustiados, lo despiertan bruscamente, casi con reproche. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Para ellos, su sueño era una señal de indiferencia ante su peligro inminente. Pero la reacción de Jesús revela una realidad diferente. No se sobresalta, no entra en pánico. Con calma soberana, se levanta, reprende al viento y ordena al mar: calla, enmudece. San Marcos, capítulo 4, versículo 39. Y al instante, la furia de la naturaleza cesa, y una grande bonanza, una calma profunda, se establece. Entonces Jesús se vuelve a sus discípulos, no para consolarlos por el susto, sino para cuestionar la raíz de su temor. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? San Marcos, capítulo 4, versículo 4. Aquí reside una lección transformadora. Los discípulos estaban aterrados por la tormenta externa, pero Jesús descansaba tranquilo, porque su paz no dependía de las circunstancias, sino de su confianza absoluta en el Padre y en su propia autoridad sobre la creación. El verdadero problema no era la tormenta en sí, sino la falta de fe de los discípulos en aquel que estaba con ellos en la barca. ¿Cuántas veces en nuestras noches de insomnio nos sentimos como esos discípulos? La tormenta de la ansiedad, del miedo al futuro, de las preocupaciones económicas o de salud azota nuestra mente. Y mientras luchamos contra esas olas invisibles, quizás sentimos que Jesús está dormido, distante, indiferente. Nos preguntamos: Señor, ¿no te importa mi angustia? Pero la verdad es esta: Jesús nunca pierde el control. Él puede calmar tu tormenta interior en un instante. Pero más importante aún, Él quiere enseñarte a tener su paz en medio de la tormenta. Su paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de su poder y soberanía en medio de ellos. Él no dormía por ignorancia, sino por confianza. Si el insomnio te roba la paz, si te sientes agotado por la lucha y temes hundirte, recuerda, Jesús está en tu barca, nunca te ha dejado ni te dejará. Su presencia es tu garantía de seguridad, aunque la tormenta siga rugiendo por un tiempo. Así que, esta noche, en lugar de enfocarte en las olas de la preocupación, enfócate en aquel que duerme en paz a tu lado. Descansa en su soberanía, porque la verdadera paz no llega cuando la tormenta cesa, sino cuando aprendes a confiar en el Señor de la tormenta. Reflexiona. ¿Hay alguna tormenta en tu vida ahora mismo que te roba la paz? ¿Cómo puedes aplicar esta lección de confianza? Declara en los comentarios: Señor, enséñame a tener paz en la tormenta.
Volvamos una vez más a la noche crucial en Getsemaní, pero enfoquémonos ahora en cómo esa oscuridad sirvió como el crisol donde la fe de Jesús, en su perfecta humanidad, fue probada al límite, y cómo su obediencia en medio de esa prueba trajo la victoria para todos nosotros. Hay noches en nuestra vida que son más que largas, son verdaderas batallas espirituales. La angustia pesa como plomo. Cada minuto parece una eternidad. La soledad se siente absoluta y la mente se convierte en un campo de guerra donde luchan el miedo, la duda y la desesperación contra la voluntad de Dios. Jesús experimentó esto en su máxima expresión la noche antes de ser entregado. No fue una noche de paz, sino la prueba más dura de su vida terrenal. Recordemos cómo Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 38 describe su llegada al huerto. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». La angustia lo embargaba. El peso del pecado del mundo, que aún no cargaba físicamente, pero sí anticipaba espiritualmente, era abrumador. Sabía lo que le esperaba: traición, abandono, humillación, dolor físico extremo. Y lo peor de todo, la separación momentánea del Padre al llevar nuestra culpa. En esa noche de insomnio y agonía, ¿qué hizo? Cayó de rodillas, oró, clamó con una honestidad desgarradora: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo, capítulo 26, versículo 30. Aquí descubrimos una lección vital. A veces en nuestras noches más oscuras, la respuesta de Dios no es quitarnos la prueba, sino darnos la fortaleza para atravesarla. Jesús pidió que la copa pasara, si era posible según la voluntad del Padre. No pasó, pero Dios no lo dejó solo en su sufrimiento. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 43, nos dice algo extraordinario: «Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle». Dios envió su socorro. No eliminó la cruz, pero le dio la fuerza sobrenatural para enfrentarla y cumplir su misión redentora. Esa fortaleza fue suficiente. Muchos de nosotros hemos tenido nuestras propias noches de Getsemaní, noches de insomnio donde el alma se siente abrumada por una lucha interna, noches donde hemos clamado por una salida, por un cambio de circunstancias, y la respuesta no ha llegado como esperábamos. Es fácil desanimarse en esos momentos. Sin embargo, la experiencia de Jesús nos enseña que la fe no es solo creer cuando todo va bien, es confiar y obedecer incluso cuando el camino es doloroso. Jesús no evitó su noche de angustia, la enfrentó con oración, entrega y obediencia. Y precisamente por esa obediencia hasta la muerte, la cruz no fue su derrota, fue el preludio de su gloriosa victoria sobre el pecado y la muerte. Si hoy te sientes en tu propio Getsemaní, si tu insomnio es un reflejo de una carga espiritual o emocional pesada, recuerda esto: si Jesús soportó la noche más oscura, fue porque sabía que la gloria del Padre le esperaba al otro lado. Y si tú estás atravesando una temporada de angustia, confía en que Dios no te ha abandonado. Él te está dando, quizás de maneras que no percibes de inmediato, la fortaleza necesaria para perseverar hasta que llegue tu propia mañana de resurrección. La noche no durará para siempre. Lo que hoy parece tu momento más difícil puede ser el camino hacia tu mayor crecimiento y victoria espiritual. Reflexiona.
¿Puedes identificar alguna prueba difícil en tu vida que al final fortaleció tu fe de una manera inesperada? Comparte tu sentir o declara: Sefe, Padre, en mi Getsemaní confiaré en ti. Las noches más oscuras no solo traen consigo miedo o ansiedad. A veces nos dejan con el peso del arrepentimiento, el dolor del fracaso y la sensación devastadora de haberle fallado a aquel que más amamos. Los discípulos de Jesús, y en particular Pedro, conocieron bien este sentimiento después de la crucifixión y resurrección. Imaginemos la escena descrita en el seque Evangelio de Juan, capítulo 21. Ha pasado un tiempo desde la resurrección, pero la confusión y quizás la culpa aún persisten. Pedro, el líder impetuoso que había prometido lealtad hasta la muerte, pero que negó a Jesús 3 veces en la noche crucial, parece haber perdido el rumbo. En un momento de desánimo declara: voy a pescar. Sé Juan, capítulo 21, versículo 3. Otros discípulos lo siguen. Es un regreso a su antigua vida, a lo conocido, quizás sintiendo que su llamado como pescador de hombres había terminado con su fracaso, y como un símbolo de su estado espiritual en ese momento. La Escritura nos dice que aquella noche no pescaron nada. Todo su esfuerzo, toda su experiencia resultó en vacío. Porque, amados, cuando intentamos caminar fuera del propósito y la gracia de Dios, a menudo encontramos esterilidad. Pedro probablemente se sentía solo en su fracaso, atrapado en la oscuridad de su propia decepción. Pero qué maravillosa sorpresa le esperaba. Mientras la noche daba paso al amanecer, Jesús ya estaba allí, en la orilla, esperándolo. Y a Juan, capítulo 21, versículo 4, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. A veces, nuestra propia culpa o desánimo nos impiden reconocer la presencia restauradora de Jesús, aunque esté justo frente a nosotros. Entonces, Jesús les habla desde la orilla, dándoles una instrucción familiar: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. De Juan, capítulo 21, versículo 6. Esas palabras debieron resonar profundamente en el corazón de Pedro, recordándole aquel primer llamado milagroso. Obedecen, y la red se llena de tal manera que apenas pueden arrastrarla. Es entonces cuando Juan reconoce al Maestro y exclama: es el Señor. C.G. Juan, capítulo 21, versículo 6. La reacción de Pedro es instantánea. Se lanza al agua y nada hacia Jesús. Había entendido algo crucial: el amor de Jesús era infinitamente más grande que su mayor fracaso. Jesús no lo esperaba en la orilla para reprocharle su negación, para señalar su debilidad. No, lo esperaba con los brazos abiertos, listo para restaurarlo. Y la escena que Pedro encuentra al llegar es de una ternura conmovedora. Jesús ya había preparado un fuego y estaba asando pescado y pan para ellos. C. Juan, capítulo 21, versículo 9, el Rey resucitado, sirviendo a sus discípulos fallidos. Mientras ellos pasaban una noche vacía, Él preparaba un banquete de gracia. Esto nos muestra que el amor de Dios no solo es poderoso, sino también íntimo, cercano y práctico. Fue allí, junto al calor de ese fuego al amanecer, donde Jesús restauró a Pedro públicamente, preguntándole 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por cada negación, una oportunidad para reafirmar su amor y recibir de nuevo su comisión. Porque con Dios, el fracaso nunca es el final del capítulo, sino la oportunidad para un nuevo comienzo lleno de gracia.
Tal vez hoy tú te sientes como Pedro. Tal vez hay noches donde el insomnio te atormenta con recuerdos de tus errores, tus debilidades, tus caídas. Tal vez sientes que has perdido tu propósito, que no eres digno de ser usado por Dios. Escucha esta verdad liberadora. Jesús siempre te espera en la orilla con restauración. Tu fracaso no define tu identidad ni tu destino en Él. Donde tú ves un final, Él ve una oportunidad para manifestar su gracia abundante. Si te sientes lejos, si sientes que has pasado la noche en el lugar equivocado, corre hacia Él. Su fuego de amor ya está encendido, esperando para restaurarte, perdonarte y renovar tu llamado. Reflexiona. ¿Has experimentado la gracia restauradora de Jesús después de un tiempo de sentir que le habías fallado? Comparte tu gratitud o declara: sé, Señor, tú eres mi restauración. A veces, la oscuridad de la duda y la confusión no se disipa por completo con las primeras luces del amanecer. Hay angustias que persisten, preguntas que siguen resonando incluso después de que el evento traumático ha pasado. Así se sentían dos de los seguidores de Jesús poco después de la crucifixión. Aunque ya circulaban rumores sobre la tumba vacía, la tristeza y la incertidumbre pesaban sobre sus corazones. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 y 14, nos los presenta caminando hacia una aldea llamada Emaús, alejándose de Jerusalén, el centro de los acontecimientos recientes. Iban conversando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estaban tratando de procesar la aparente derrota, la muerte de aquel en quien habían puesto su esperanza mesiánica. Para ellos, en ese momento, la historia parecía haber llegado a un final trágico. Mientras caminaban y discutían apesadumbrados, un desconocido se les unió en el camino. Era Jesús resucitado, pero algo les impedía reconocerlo. José Lucas capítulo 24, versículo 16, y los ojos de ellos estaban velados. El desconocido les preguntó sobre qué conversaban con tanta tristeza. José Lucas capítulo 24, versículo 10. Aquí aprendemos algo importante. Muchas veces Jesús camina a nuestro lado en medio de nuestra tristeza y confusión, pero estamos tan absortos en nuestro dolor o nuestras propias interpretaciones que no percibimos su presencia. Los discípulos le relataron al extraño los eventos recientes, su esperanza frustrada en Jesús de Nazaret y los desconcertantes informes sobre la tumba vacía. Entonces, Jesús, con amor, pero con firmeza, les abrió las Escrituras, comenzando por Moisés y todos los profetas, explicándoles cómo todo lo sucedido, incluyendo su sufrimiento y muerte, era parte necesaria del plan redentor de Dios, predicho desde antiguo. Capítulo 24, versículos 25 al 27. Sus corazones comenzaron a arder mientras Él les hablaba, aunque todavía no lo reconocían plenamente. Al llegar a Emaús, ya atardeciendo, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Lucas, capítulo 24, versículo 29. ¡Qué invitación crucial! Jesús aceptó, entró con ellos y fue en la intimidad del hogar, al sentarse a la mesa y se hizo partir el pan, que sus ojos fueron abiertos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas, capítulo 24, versículo 30. El mismo Jesús que creían muerto había estado con ellos todo el camino.
La lección es profunda. A veces la revelación que anhelamos, la respuesta a nuestras dudas más profundas, llega después de una larga noche de incertidumbre. Y a menudo no llega a través de una señal espectacular externa, sino en la comunión íntima con Él, en el partir el pan, un símbolo de su sacrificio, y nuestra comunión con Él y entre nosotros, y al permitirle que nos explique las Escrituras. Cuando reconocieron a Jesús, su tristeza se transformó instantáneamente en un gozo incontenible y una urgencia por compartir la noticia. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 32. Sin importar que fuera de noche de nuevo, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Lucas, capítulo 24, versículo 33, para anunciar la buena nueva. La revelación de Jesús los impulsó a salir de su oscuridad. Tal vez tú has estado caminando por tu propio camino a Emaús, lleno de dudas, tratando de entender los porqués de Dios en tu vida. Escucha, Jesús ya está caminando contigo, aunque no lo reconozcas. Él está más cerca de lo que piensas. Si estás en una temporada de confusión, si tus noches de insomnio te llevan a preguntar ¿dónde está Dios?, recuerda invitarlo a quedarse, a sentarse a la mesa de tu corazón, a partir el pan contigo a través de su palabra y la comunión. Permítele que Él mismo te abra los ojos y transforme tu perspectiva, porque cuando la verdad de Cristo resucitado se revela en tu vida, ya no puedes permanecer en la tristeza ni en la inacción. Reflexiona, ¿hubo algún momento en que sentiste que Dios caminaba contigo, dándote paz o entendimiento, incluso antes de que reconocieras plenamente que era Él? Comparte tu experiencia o declara, Señor, abre mis ojos para verte en mi camino. Las noches en nuestra vida espiritual no siempre son sinónimo de lucha o prueba en el sentido negativo. A veces son tiempos necesarios de preparación, umbrales estratégicos entre lo que hemos vivido y lo que Dios está a punto de hacer. Son noches de quietud aparente, pero llenas de propósito divino. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos, fortaleciendo su fe, instruyéndolos sobre el reino de Dios y preparándolos para la misión que les esperaba. Pero justo antes de ascender al cielo, les dio una instrucción final y crucial. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Observa esto. Los discípulos, ahora testigos del Cristo resucitado, probablemente estaban ansiosos por salir, por actuar, por contarle al mundo lo que habían visto. Pero Jesús les dijo, esperen. ¿Por qué? Porque había algo esencial que aún faltaba, algo que solo Dios podía darles, el poder del Espíritu Santo. Aquí aprendemos una verdad profunda. Sé que no todas las noches son de tormenta, algunas son noches de espera y preparación divinamente ordenadas. Los discípulos habían atravesado la noche oscura de la crucifixión, la incertidumbre del sábado silencioso, y habían experimentado el gozo del amanecer de la resurrección. Parecían listos, pero Jesús sabía que necesitaban ser equipados con un poder sobrenatural antes de embarcarse en la misión global. ¿Cuántas veces nosotros queremos correr antes de tiempo? ¿Cuántas veces intentamos salir de una noche de espera o dificultad sin haber aprendido la lección
o recibido la unción necesaria para la siguiente etapa. Jesús no les dio un cronograma exacto, solo les pidió que esperaran, porque la fe no es solo actuar cuando Dios dice ve, sino también sé saber esperar cuando Dios dice quédate. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, se reitera esta orden. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dios tenía algo más grande reservado para ellos. No solo quería que fueran mensajeros de la resurrección, sino ser testigos llenos del poder del Espíritu, capaces de impactar al mundo de manera sobrenatural. Pero antes de recibir ese poder, la espera era indispensable. Quizás hoy tú te sientes en una sala de espera espiritual. Has pasado noches preguntándote cuándo llegará tu oportunidad, cuándo Dios te usará de la manera que anhelas, cuándo se abrirán esas puertas cerradas. Escucha con atención, Dios nunca te hace esperar sin propósito. Si estás en un tiempo de quietud, de aparente inactividad, es muy probable que sea porque Él te está preparando, te está formando, te está alineando para algo grande que viene. El Espíritu Santo estaba a punto de descender, pero los discípulos necesitaban estar en el lugar correcto, Jerusalén, en el tiempo correcto, Pentecostés, y con el corazón correcto, unánimes en oración. La noche de la espera puede ser desafiante, puede probar nuestra paciencia, pero es precisamente en esa espera donde Dios nos fortalece, nos purifica, nos une a su voluntad y nos prepara para recibir sus promesas. Después de esa última instrucción, los discípulos vieron a Jesús ascender. Pudo parecer un final, una despedida, pero en realidad era el comienzo de una nueva era, la era de la Iglesia, empoderada por el Espíritu. Cuando Dios nos pide esperar, es porque lo que viene es mucho más grande de lo que podríamos lograr en nuestras propias fuerzas. Reflexiona. ¿Puedes recordar alguna vez que un tiempo de espera, aunque difícil, te preparó para recibir una bendición o una responsabilidad mayor de la que esperabas? Comparte tu testimonio o declara con paciencia: Señor, confiaré en tu tiempo. Las noches de espera fiel nunca son en vano ante los ojos de Dios. Él nunca pide a sus hijos que aguarden pasivamente sin tener preparado un propósito glorioso. Jesús había dado una instrucción clara a sus discípulos: permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. No les dio una fecha, no les dijo cuánto duraría la espera, solo les pidió fidelidad, unidad y confianza en su promesa. Y ellos obedecieron. Cerca de 120 creyentes se congregaron en un aposento alto. Días y noches pasaron en oración constante, clamando juntos, esperando con expectativa el cumplimiento de la promesa de Jesús. No sabían cómo ni cuándo exactamente sucedería, pero eligieron permanecer juntos en la presencia de Dios, cultivando la unidad y la dependencia. Y entonces, en la madrugada de la fiesta de Pentecostés, sucedió algo que transformó no solo a esos 120, sino el curso de la historia humana. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 y 2, lo describe con un lenguaje vívido. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En un instante la espera terminó.
La presencia tangible y poderosa de Dios descendió de manera arrolladora. Lo que habían esperado con paciencia y oración irrumpió como un viento impetuoso, como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos, capítulo 2, versículo 4. ¡Qué transformación! La noche de oración y espera culminó en una mañana de gloria, poder y avivamiento explosivo. Los mismos discípulos que poco antes se escondían temerosos, ahora salían a las calles proclamando las maravillas de Dios con una audacia sobrenatural. Pedro, el que había negado a Jesús, se levantó lleno del Espíritu y predicó un mensaje tan ungido que traspasó los corazones de miles. Ese mismo día, unas 3,000 personas se convirtieron y fueron añadidas a la iglesia. Hechos, capítulo 2, versículo 40. La lección es innegable. La espera perseverante y unida en la presencia de Dios prepara el camino para un derramamiento divino de su Espíritu. Los discípulos podrían haberse cansado de esperar, podrían haberse dispersado, pero eligieron confiar, eligieron permanecer juntos en oración. Y cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, Kairos, el Espíritu Santo descendió con un poder que excedió todas sus expectativas. Tal vez tú llevas tiempo orando por un avivamiento personal, por un toque fresco del Espíritu en tu vida, por un mover de Dios en tu familia o comunidad. Quizás has pasado noches clamando sin ver aún la respuesta tangible, y los días se convierten en semanas o meses. No te desanimes. El tiempo de Dios es perfecto. La promesa del Espíritu Santo no se limitó a aquel día de Pentecostés. Pedro mismo lo declaró: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos, capítulo 2, versículo 3. Lo que ocurrió aquella madrugada no fue un evento aislado, fue el nacimiento de la era del Espíritu, una promesa que sigue vigente hoy para todo aquel que busca a Dios con un corazón sincero y expectante. Si has estado clamando en tu aposento alto personal, si sientes que tu noche de espera se alarga, no te rindas. Dios honra la fe perseverante. Los discípulos entraron en aquella espera con incertidumbre humana, pero salieron revestidos con el fuego del Espíritu Santo, listos para impactar al mundo. Tu noche de espera también tiene un propósito divino. Dios no te ha olvidado. Sigue buscando su rostro. Sigue clamando por su Espíritu. En su tiempo perfecto, Él enviará la lluvia de su presencia y poder sobre tu vida. Reflexiona, ¿estás esperando un Pentecostés personal o en tu entorno? ¿Cómo te anima esta historia a perseverar en oración y unidad? Declara con esperanza: Señor, espero en tu promesa. Hay noches en la vida que se sienten como un exilio, noches de aislamiento, de prueba intensa, donde el alma se siente sola, incomprendida, quizás hasta olvidada por Dios. Son momentos donde todo parece perdido y el silencio divino retumba más fuerte que cualquier voz humana. Pero la historia sagrada nos muestra repetidamente que precisamente cuando el mundo nos cierra las puertas, Jesús puede abrir los cielos de par en par. Consideremos la experiencia de Juan, el discípulo amado. Después de una vida dedicada a seguir a Jesús, a ser testigo presencial de su resurrección y a predicar valientemente su evangelio, Juan enfrentó la furia del Imperio Romano. Por causa de su fe inquebrantable, fue desterrado a la inhóspita y solitaria isla de Patmos. Desde una perspectiva humana,
Aquello parecía el final ignominioso de su ministerio. Estaba viejo, aislado de la iglesia, apartado de sus hermanos en la fe, sin aparente posibilidad de continuar la obra. Pero lo que el mundo vio como una noche de exilio y derrota, Dios lo transformó en el escenario de la revelación más grandiosa y detallada sobre el futuro, la consumación del reino de Dios y la gloria venidera de Jesucristo. En medio de su soledad, probablemente en un día dedicado a la oración y la adoración, José en el día del Señor, los cielos se abrieron para Juan. Jesús mismo se le apareció, no como el humilde carpintero de Nazaret, sino como el Rey glorificado, con una majestad indescriptible. Juan relata en Sefe Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 y 11 oíndelo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¡Qué declaración de soberanía eterna! Al volverse, Juan vio una visión celestial, 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sefe Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 y 13. La visión fue tan sobrecogedora que Juan cayó como muerto a sus pies. Ya no era el Jesús con quien había caminado y comido en Galilea, era el Cristo resucitado, glorificado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, radiante de poder y autoridad. Pero en medio de esa gloria deslumbrante, la ternura de Jesús se manifestó. Puso su mano derecha sobre Juan y le dijo palabras de consuelo y afirmación. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Seje Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18. ¡Qué verdad tan poderosa para nosotros hoy! Una noche de soledad, de prueba, de sentirte exiliado o incomprendido. Seje no significa el abandono de Dios. Juan pudo haberse hundido en la autocompasión en Patmos, pero mientras el mundo lo desechaba, Dios lo estaba posicionando para recibir y registrar la revelación culminante de su plan eterno. Todo el libro de Apocalipsis nació en esa noche de exilio. Jesús nunca olvida a los suyos. No permitió que el ministerio de Juan terminara en el silencio de una isla remota. Al contrario, lo llevó a alturas de revelación que ningún otro apóstol había experimentado. Te sientes a veces en tu propia isla de Patmos, aislado por las circunstancias, la enfermedad, la incomprensión. ¿Pasas noches de insomnio sintiendo que Dios está distante? Aférrate a la historia de Juan. Tus noches de exilio pueden convertirse en temporadas de revelación divina. Jesús sigue apareciéndose en medio de la oscuridad. Cuando el mundo te margine, Dios puede abrirte una ventana al cielo. Cuando las circunstancias griten derrota, Cristo te susurra: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Si hoy te sientes aislado, recuerda, Dios puede usar esta temporada difícil para revelarte su gloria, su plan y su corazón de maneras que te asombrarán y transformarán tu vida para siempre. Juan pensó que su historia terminaba en Patmos, pero desde allí su pluma inspirada ha impactado a incontables generaciones. La noche nunca tiene la última palabra cuando Jesús se manifiesta. Reflexiona. ¿En qué momento de soledad o dificultad has experimentado una cercanía especial o una revelación particular de Dios? Comparte tu testimonio o declara: Señor,
Abren mis ojos para ver tu gloria. Desde aquel día memorable en que Jesús ascendió a los cielos ante la mirada atónita de sus discípulos, una promesa gloriosa ha resonado a través de los siglos, sosteniendo la fe y la esperanza de cada generación de creyentes. Regreso. Las noches de prueba, de angustia, de lucha contra el pecado y la injusticia en este mundo caído, no serán eternas. Jesús mismo prometió volver. El mundo actual sigue marcado por el dolor, la confusión, la oscuridad espiritual. Pero esta no es la última palabra. Jesús vendrá por segunda vez, no como un bebé humilde en un pesebre, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, para juzgar al mundo con justicia, para poner fin al mal y para establecer su reino eterno de paz y rectitud. Esta es nuestra bendita esperanza. Los discípulos fueron testigos oculares no solo de su ascensión, sino también de la promesa de su retorno. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11 o 3, describe cómo, mientras Jesús era elevado y una nube lo ocultaba de sus ojos, dos ángeles se aparecieron y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». La promesa fue clara e inequívoca. Jesús no dejó a su iglesia huérfana ni sumida en la incertidumbre. Nos dejó la certeza absoluta de su regreso. Y no será un evento secreto o silencioso. Él mismo lo describió con palabras impactantes en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Este mundo, tal como lo conocemos, con sus noches de sufrimiento y sus días de tribulación, tiene sus días contados. Jesús viene a restaurar todas las cosas, a enjugar toda lágrima, a hacer justicia perfecta. Cada oración elevada en la noche, cada acto de fe en medio de la prueba, cada lágrima derramada por amor a Él, será recordada y recompensada en su venida. Él no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, según 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pero su tiempo perfecto llegará. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Él mismo declara: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Si has sentido que la noche de este mundo es demasiado larga, si la oscuridad del pecado y la injusticia te abruman, si el insomnio a veces refleja tu ansiedad por el futuro, levanta tu cabeza y aférrate a esta verdad gloriosa. Jesús ya venció. Su regreso no es una ilusión piadosa, es la promesa más segura de la historia. Mientras esperamos, vivimos por fe, sabiendo que cada día que pasa nos acerca un paso más a ese amanecer eterno, donde la luz de su gloria disipará toda sombra para siempre. Tal vez hoy sientes que la oscuridad avanza en el mundo. Tal vez tus propias noches difíciles te hacen dudar. No lo olvides, el final ya está escrito, y el final es Cristo reinando en victoria. Medita en esto. Vive tu corazón con la expectativa gozosa del regreso de Jesús. ¿Cómo impacta esta esperanza tu manera de vivir hoy? Declara con anhelo en los comentarios: Señor, espero con fe tu glorioso regreso.
Nuestro Señor Jesús no solo nos dio la gloriosa promesa de su regreso, sino que también nos dejó un llamado claro y apremiante sobre cómo debemos vivir mientras esperamos. No se trata simplemente de conocer las señales de los tiempos o de esperar pasivamente. Se trata de vivir activamente por fe, manteniendo encendida la llama de nuestra pasión por Él en medio de un mundo que se enfría espiritualmente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesús lanza una pregunta penetrante que resuena hasta nuestros días. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Qué pregunta tan significativa! No preguntó si encontraría grandes catedrales, organizaciones religiosas o personas que se llamaran a sí mismas cristianas. Preguntó si encontraría fe, esa confianza viva, activa y dependiente de Él, porque lo que corre el mayor peligro de debilitarse en los últimos tiempos no es la religiosidad externa, sino la fe genuina y ardiente en el corazón. El mundo puede seguir hablando de espiritualidad, pero el fuego consumidor del Espíritu Santo solo permanecerá en aquellos que cultiven y guarden celosamente su fe. Jesús nos enseñó que la fe no es un mero asentimiento intelectual, es una seca confianza radical y operativa en Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 22 y 23, nos exhorta: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La fe verdadera, la que Jesús busca, no es solo esperar pasivamente su venida, es vivir cada día creyendo activamente en su poder para obrar hoy, aplicando sus promesas a nuestras circunstancias presentes. Es seguir caminando en obediencia, aunque el camino sea difícil, seguir confiando aunque las respuestas tarden, mantener nuestros ojos fijos en Él, cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. Jesús modeló y buscó esta fe activa y perseverante. A la mujer con flujo de sangre le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Sé que Lucas, capítulo 8, versículo 48, al ciego Bartimeo: vete, tu fe te ha sanado. Sé que Marcos, capítulo 10, versículo 5, a Pedro cuando dudó sobre las aguas: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sé Mateo, capítulo 14, versículo 31. Una y otra vez, Jesús no buscaba perfección humana, ni títulos religiosos, ni conocimiento teológico solamente. Buscaba corazones que se confiaran en Él sin reservas. Y eso es lo que buscará cuando regrese. La pregunta para ti y para mí hoy es: ¿estamos viviendo con esa clase de fe? ¿Es nuestra fe una reliquia del pasado o una fuerza viva y activa que moldea nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestra manera de enfrentar los desafíos y las noches de insomnio? No basta con decir creo. Nuestra fe debe ser visible, debe traducirse en una vida de dependencia, obediencia y perseverancia, incluso cuando el mundo nos invite a dudar o a rendirnos. Si vemos que la incredulidad crece a nuestro alrededor, no debemos alarmarnos ni contagiarnos, sino fortalecer nuestra propia fe, anclándola en la palabra de Dios y en la oración. Porque Cristo viene a buscar a aquellos que han mantenido su lámpara encendida, que han guardado la fe hasta el final. Él prometió darnos su Espíritu para capacitarnos. Nos llamó a vivir con la certeza de que su reino es una realidad presente y venidera. Tal vez sientes que tu fe ha sido probada, sacudida. Tal vez las noches de duda te han visitado
Escucha la voz de Jesús resonando hoy igual que a Jairo en medio de su angustia. No temas, cree solamente, sé y es. Marcos, capítulo 5, versículo 3. Examina tu corazón. ¿Estás cultivando una fe que Jesús se agradaría en encontrar cuando regrese? Pide con sinceridad en los comentarios: Señor, ayúdame a vivir con una fe inquebrantable. Y así, paso a paso, hemos llegado al final de este tiempo precioso juntos, explorando las sendas maravillosas y a veces misteriosas por las que Jesús camina con nosotros, especialmente cuando la noche parece más larga y oscura. Quiero felicitarte sinceramente, hermano, hermana, por tu perseverancia, por haber dedicado este tiempo a buscar el rostro del Señor y profundizar en su palabra en medio de un mundo que corre tan deprisa. Tu hambre espiritual es un regalo. Hemos recordado juntos las verdades preciosas que desenterrado, cómo Jesús transforma nuestro Getsemaní personal en un lugar de oración y entrega profunda. Cómo Él camina sobre las aguas turbulentas de nuestra angustia para ofrecernos su paz sobrenatural. Cómo utiliza la quietud nocturna como una invitación sagrada a la intimidad y la revelación personal. Cómo su gloria a menudo se manifiesta con más brillo precisamente en nuestra oscuridad y debilidad. Hemos visto su poder para liberarnos de las cadenas espirituales que nos atan. Hemos sentido su compasión que entiende nuestro dolor más hondo y nos ofrece redención completa. Hemos reafirmado la promesa inquebrantable de la resurrección que siempre sigue a la noche más oscura de la prueba. Hemos sido testigos de su gracia que restaura nuestras caídas y fracasos. Hemos aprendido que Él camina a nuestro lado, incluso cuando no lo reconocemos al principio, siempre listo para abrir nuestros ojos espirituales. Hemos comprendido que los tiempos de espera son su taller para prepararnos y fortalecernos con su Espíritu Santo. Hemos sido llamados a vivir por una fe activa, sostenida por la oración constante, confiando plenamente en su tiempo perfecto. Y hemos recibido la seguridad de la victoria final y un destino glorioso si perseveramos en Él hasta el fin. El eco que resuena en nuestro espíritu es claro y poderoso. No estás solo en tus noches. Nunca. Jesús está presente, activo, obrando de maneras que a menudo superan nuestra comprensión inicial. Su deseo más profundo es transformar cada experiencia difícil, cada lágrima, cada lucha, en una oportunidad dorada para que crezcas en fe, experimentes su poder milagroso y te acerques más y más a su corazón amoroso. Ahora te hago una invitación especial. No guardes este mensaje solo para ti. Piensa en alguien, quizás un amigo, un familiar, un compañero, alguien que sabes que podría estar atravesando su propia noche oscura y necesita escuchar esta palabra de esperanza viva. Comparte este video. Sé un instrumento en las manos de Dios, un canal de su bendición. Jesús nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas, y compartir su verdad es una forma poderosa de hacer brillar esa luz. Cada persona importa. Cada alma necesita desesperadamente saber que hay esperanza, descanso y salvación verdadera en Cristo Jesús. Y antes de despedirnos por hoy, te animo a tomar un instante ahora mismo, no como una tarea, sino como un respiro para tu alma. Cierra tus ojos si te es posible. Respira hondo y simplemente siente la presencia del Señor a tu lado. Habla con Él con la sencillez de un niño. Dale gracias por su presencia constante que nunca falla.
por su amor incondicional que te sostiene, por las lecciones aprendidas hoy. Dile cuánto anhelas su paz, su fuerza, su guía en cada paso. Entrégale tus noches, tus luchas, tus sueños, tus esperanzas, y agradécele porque su palabra nos asegura que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día glorioso de Jesucristo. Basado en Filipenses, capítulo 1b, versículo 6, que la paz incomparable de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, como dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ciene tu corazón y tu mente ahora y siempre. Que su gracia te sustente como brazos eternos y su Espíritu Santo te guíe en cada decisión y cada paso de tu caminar. Gracias de corazón por acompañarme en este tiempo. Confío en que nos veremos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.